¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo antes de las vacaciones. Espero que todos hayan descansado. He visto que me han entregado algunos trabajos, así que está bueno eso, de gente que no me entregaba, así que genial. Ahora vamos a ir corrigiéndolos. Y para continuar con la unidad 2, vamos a dar estos temas llamados principios de Newton, que son la parte central de la unidad y realmente lo más importante. ¿Por qué? Bueno, porque estos principios que elaboró Newton, basados en estudios precedentes de Galileo, de Leonardo da Vinci también, acerca del movimiento, condensarían todo lo que vendría a ser, junto con cinemática, el estudio de los fenómenos de la mecánica clásica, ¿bien? Que es la que a nosotros nos aboca. O sea, no estamos hablando de cosas que se mueven a la velocidad de la luz, ni de partículas subatómicas, nada de eso, sino de objetos más masivos, como los que, digamos, en la vida cotidiana solemos ver y con los que solemos interactuar, y estudiaría toda esa gama de fenómenos, ¿bien? Relacionados con el movimiento. El primer principio, en total son tres, los principios que enunció Newton. Está el principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción. Hoy vamos a ver el principio de inercia. Vamos a arrancar de a poco viendo un principio por clase. Para ello, bueno, primero conviene definir qué es la inercia, ¿no? Inercia se define como la propiedad que tienen los cuerpos por la cual tienden a permanecer en estado de reposo o de movimiento en el que se encuentran. ¿Bien? Es decir, si el cuerpo está quieto, va a tender a seguir quieto, a menos que algo externo, una fuerza externa, modifique dicho estado. Y si se está moviendo, va a seguir moviéndose de la misma manera, a menos que una fuerza actúe y modifique dicho estado de movimiento. ¿Bien? Eso de la inercia se puede verificar también en la vida cotidiana por diversos ejemplos. Por ejemplo, si estamos en una bici, fíjense que lo que más cuesta es arrancar. Es decir, dar la primer fuerza para poner en movimiento la bici. Una vez que ya estamos en movimiento, seguir en movimiento es mucho más fácil. No requiere tanta fuerza. O sea, lo primero, lo que exige más esfuerzo es vencer esa inercia. Lo mismo si empujamos un auto. Si estamos empujando un auto, no sé si alguna vez les pasó que se quedó un auto y hay que empujarlo. Vencer el movimiento, el estado de reposo del auto, y ponerlo en movimiento es lo que más cuesta. Una vez que ya empezamos a moverlo al auto, ya seguirlo moviendo no implica aplicar tanta fuerza. Por eso, porque hay una inercia, es decir, hay una propiedad que tienen los cuerpos por la cual tienden a permanecer en el estado de reposo en el que se hallan o de movimiento. Bien, si es que se hallan en movimiento ya. El principio de inercia enuncia lo siguiente. Todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿bien? Porque el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento particular, en el cual no hay aceleración, sabemos, ¿no? Además de que la trayectoria es rectilínea. O sea, todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme en el que se encuentra, siempre que una fuerza extraña, es decir, extraña que venga de afuera, no modifique dicho estado. ¿Bien? Es decir, si el cuerpo está quieto, va a seguir quieto, y si el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza modifique dicho estado. ¿Qué consecuencias trae este principio de inercia? Bueno, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, ¿qué está sucediendo? Pueden pasar dos cosas. O bien el cuerpo está quieto, lo cual se conoce como equilibrio estático, o bien el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, lo cual se conoce como equilibrio dinámico. Es decir, en ambos casos no están actuando fuerzas, o bien las fuerzas que están actuando
se oponen entre sí, se contrarrestan todas y la resultante es nula, como estábamos diciendo en la clase anterior de las vacaciones de los sistemas de fuerzas, ¿no? Cuando todas las fuerzas se anulan entre sí, porque tienen sentidos opuestos e igual intensidad, la resultante es nula. Entonces, si la resultante es nula, el cuerpo o está quieto, lo cual se conoce como equilibrio estático, o está en movimiento rectilíneo uniforme, lo cual se conoce como equilibrio dinámico. Para sacarlos de cualquiera de estos dos estados de equilibrio es necesario aplicar una fuerza. ¿Bien? Esa es la conclusión y las consecuencias del principio de inercia. ¿Bien? Así que hasta acá vamos a hacer la clase. Hoy en día va a ser una clase bastante teórica, como para ir arrancando de a poquito. Y voy a agregar algunas preguntitas como actividad para poder, bueno, ejemplificar y que puedan investigar un poquito más acerca del tema. ¿Bien? Así que bueno, nos estamos viendo. Bye bye.